presidente de Estados Unidos, Joe Biden, como lo mencionábamos anteriormente, cerrará temporalmente la frontera a los migrantes con solicitudes de asilo cada vez que el número de cruces ilegales supere esta cifra. Escuchemos. Esta medida nos ayudará a controlar nuestra frontera y a restablecer el orden en el proceso. Esta prohibición estará en vigor hasta que el número de personas que intentan entrar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar eficazmente. Aplicaremos esta orden de forma coherente con todas nuestras responsabilidades en virtud del derecho internacional, cada una de ellas. La ley indica que la única manera que se levanten las restricciones es que el número de detenciones baje un promedio de 1.500 diarios durante un lapso de 14 días. Las autoridades señalaron que se espera que las restricciones entren en vigor de inmediato, pues los cruces de migrantes ilegales ya superan el umbral de los 2.500 casos por día. Según las estadísticas, los arrestos en la frontera estadounidense promediaron a 4.300 personas por día en el mes de abril. Y para profundizar esta medida nos va a acompañar Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York. Robert, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Esta ha sido considerada ya como una de las medidas más duras del gobierno de Biden y además en un año electoral. ¿Qué ventaja realmente le podría dar esto en lo que es su campaña? Bueno, está por verse. Evidentemente, la medida se anunció culpable de los 34 cargos por uso indebido de fondos de campaña para callar a la estrella porno Stormy Daniels. En el momento en que él salió a dar declaraciones, hizo una breve referencia a su caso, al veredicto que ocurrió aquí en la ciudad de Nueva York e inmediatamente inició su clásica retórica antiinmigrante. Yo creo que esto es algo que se viene preparando desde hace mucho tiempo porque sabe Joe Biden que en ese sentido Donald Trump le está sacando frente a los votantes. Es decir, los votantes en la actualidad consideran que Donald Trump es la persona que podría manejar el tema migratorio de una mejor manera. Obviamente algo totalmente alejado de la realidad. Liderado el país por 4 años, pues en vez de mejorar las condiciones de los migrantes y mejorar el proceso migratorio, lo que hizo fue empeorarlo con sus medidas draconianas. Así que no es coincidencia la medida que está adoptando Joe Biden, porque como tú bien señalas, es año electoral y todo. Y esto obviamente lo han señalado incluso personas de su ala demócrata, era la más progresista, que evidentemente rechaza esta medida que está adoptando el presidente Biden. Y ahora podríamos esperar más medidas como estas durante los próximos meses de cara a las elecciones que serán en noviembre. ¿Qué otras propuestas plantea el candidato republicano Donald Trump, a pesar de todo el contexto que está viviendo a nivel legal? Y además esto que es considerado, como lo hemos mencionado, una de las medidas más duras, esto a su vez podría más bien ser desfavorable para él con respecto a que, por ejemplo, Naciones Unidas ya dijo que estaba muy preocupada por esta decisión, así como otras organizaciones. Digamos, medidas o ha anunciado incluso poner una demanda frente a esta orden ejecutiva, precisamente porque ha sido muy difícil para la Corte el de definir la extensión del poder presidencial y de esta manera ejecutiva sobre la decisión de que la Corte Suprema estadounidense es de corte conservador en la actualidad. En su gran mayoría de los 9 jueces, 6 son conservadores y tienen una gran inclinación por medidas conservadoras. Yo creo que es importante también señalar que el presidente Biden no es un Donald Trump. Si bien esta medida se asemeja a la medida que adoptó Donald Trump, como tú acabas de señalar, pues Donald Trump promete muchas cosas que todavía no se sabe si se van a cumplir. Él habla de militarización, de hacer grandes redadas, de deportar más de 2 millones de personas. Pues bueno, él no lo logró hacer Sin embargo, veo que destacabas que Biden no es un Donald Trump, que por supuesto ha prometido muchas cosas durante estos últimos días. No se sabe si realmente esto vaya a formar parte de lo que sería un posible gobierno. Sin embargo, Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa en su momento de levantar el muro, por ejemplo, retomando un poco la idea, Robert.
Sí, pero a eso voy. Es decir, una cosa es prometer y otra cosa es cómo se ejecuten sus políticas o lo que él ha prometido durante campaña. Se construyó el muro, lo pagó México, pues no lo pagó. En el momento en que él tomó posesión, había impuesto restricciones a personas que provenían de países en su mayoría musulmán. Lo que ocurrió fue un gran caos. Lo que vimos, por ejemplo, esta política de cero tolerancia durante la administración de Donald Trump, el de separar las familias en donde fueron deportados los padres y se quedaron los menores en Estados Unidos, que hasta la fecha todavía no se sabe y no hay un registro todavía de que estos menores, familias, pues todavía no hay un reporte al respecto. Se sabe que muchas de esas familias todavía permanentes, hablando de que estas personas pues podrían ocasionar un grave brote de COVID-19 y que fueron enviados a México, pues también fue otra de esas medidas inhumanas que tomó la administración de Donald Trump. Y hablando de eso, precisamente lo que podría ocasionar este cierre de frontera es que las personas que están tratando de buscar asilo vuelvan a ser enviados a México. Dos razones que son graves aquí. Uno, trata de personas. Yo creo que eso es lo más grave de todo esto, es que estas personas vuelven a ser sometidas a este tráfico de tratas humanas, lo cual podría exacerbarse. Y segundo, creo que también es importante y no menor, es el tema climático. Estamos entrando ya en en el verano en el cual podría ser un verano bastante intenso y en consecuencias por altas temperaturas que suceden en la frontera. Casualmente también hay que señalar que en estas últimas semanas ha habido una baja en la entrada de migrantes a la frontera, producto precisamente del incremento en las temperaturas, lo cual también dice mucho del por qué se toma esta medida en la actualidad cuando no se están viendo no se ha visto ese surgimiento de migrantes cruzando a la frontera, lo cual nos lleva nuevamente al origen de esta entrevista, que es todo tiene que ver con un acto de campaña. Esto es simplemente un acto de campaña para mostrar a Biden como una persona que está tomando medidas fuertes frente a la entrada de migrantes a los Estados Unidos, porque sabe que en eso le está llevando ventaja a Donald Trump. Y es lamentable que esto simplemente sea tratado como un acto político y no como un acto humano, en donde son personas que están buscando, algunas de Tema central en lo que es este proceso electoral de cara a estas presidenciales en la primera potencia mundial, sumamente importante, además cómo se suma a un nuevo gobierno también en México y es parte también del panorama. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York, 11:54.